Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Nuevas proyecciones de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional reveló unas nuevas previsiones de crecimiento mundial y regional. Para el caso de nuestro país, se espera una expansión de apenas el 1% en el PIB para este 2023. Analizaremos el panorama con el profesor de Economía de la Universidad de los Andes, Hernando Zuleta. La esperanza del Bitcoin, la criptomoneda más famosa del mundo, superó una vez más los $30.000, generando euforia entre muchos de sus seguidores. ¿Qué precauciones se deben tener a la hora de comprar estas monedas digitales? Hablaremos con el experto Alejandro Beltrán de Buda.com. Polémica propuesta del presidente Gustavo Petro. El primer mandatario dejó sobre la mesa la idea de que el Banco de la República pueda emitir bonos para indemnizar a las víctimas del conflicto armado. Les contaremos lo que dijo. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento económico para este 2023. En general, este organismo prevé ahora un panorama un poco más difícil de lo que calculaba hace unos meses. Doctor Hernando Zuleta, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, Víctor, y muchas gracias por la invitación. El Fondo Monetario Internacional está calculando, profesor Zuleta, aproximadamente un crecimiento cercano al 2,8%, 3% para el planeta, pero para América Latina el crecimiento en este año sería muy inferior al promedio global, de apenas 1,6%. ¿Por qué estamos desalineados en nuestra región frente a las proyecciones que tienen otras latitudes? Bueno, por una serie de razones. Una de ellas es el endeudamiento y digamos, la desaceleración que se da digamos, al final del rebote del COVID. Cuando Latinoamérica sale del COVID y en particular cuando Colombia sale del COVID, logra tasas de crecimiento relativamente altas, pero esa recuperación se agota y pues, se agotan las opciones de crecimiento vía recuperación. Y tenemos el problema de alto endeudamiento con tasas de interés bastante altas, lo cual, digamos, eso es complicado para la demanda agregada, digamos. Tasas de interés altas en el mundo, inflación pues que está convergiendo en algunas partes del mundo también, en otras no tanto, como en Colombia, no hemos llegado al techo, pero ¿por qué ese freno, digamos, en la actividad económica global? ¿Será que sigue incidiendo la guerra en Ucrania? ¿Será que el tema de la crisis bancaria que hemos visto en algunas partes del mundo? ¿Será que, no sé, las tasas de interés de bancos centrales como Estados Unidos, todo eso hará que al final tengamos un menor desempeño económico en este 2023? Todo eso ayuda, pero también hay circunstancias específicas de los países. El caso o la guerra Ucrania-Rusia ha generado un aumento grandísimo en precios de insumos y eso se ha trasladado a inflación y aumentar las tasas de interés. Eso genera desaceleración en todas partes. Pero si uno mira otras latitudes, ya se ve una caída en inflación. En la mayoría de los países hoy ya se ve una caída en inflación. En Latinoamérica no es tan claro, de manera que es probable que nosotros, en esta latitud, necesitemos tasas de interés más altas durante un buen rato. En Colombia, repito, hay circunstancias súper específicas. Por ejemplo, la caída en construcción, en demanda por vivienda. Parte del crecimiento que observamos en los últimos años fue en parte impulsado por un gran crecimiento en construcción y en vivienda. Y ahora la caída es gigantesca. Entonces, otra vez, son cosas súper específicas de países. Repito, lo de las tasas de interés y el endeudamiento sí es común a toda Latinoamérica. Pero entonces hay temas locales que sí estarían impactando porque el año pasado cuando mirábamos este ranking, no sé si usted se acuerda, profesor Zuleta, del Fondo Monetario Internacional, Colombia aparecía en el top 3 o en el top 5 de los países con mejor crecimiento económico. Y para este 2023 pasamos al fondo de la tabla, o por lo menos con un 1% que espera el Fondo Monetario para Colombia, creceremos por debajo del promedio de la región de 1,6% y por debajo del promedio mundial del 2,8%. Hay cosas locales que sí están pesando. Sí.
Claro, y entre otras, parte de la razón por la cual vamos a crecer muy poco ahora es porque crecimos mucho en el pasado. Entonces nos acercamos, digamos, a la capacidad plena eh, pues ahora no podemos seguir creciendo a la misma tasa. Hay, sin embargo, unas noticias de optimismo. Eh, Nuevamente, la decisión de la OPEP ha sido restringir oferta de petróleo y estamos observando un gran incremento en los precios del petróleo. Ese incremento en los precios del petróleo va a ser bueno para el crecimiento colombiano, pues por el peso que tiene el sector petrolero. Habría que ver qué tan duradero es el incremento en precios bueno, y qué tanto afecta a la economía como un todo. El otro elemento que puede ser importante es el elemento, entre comillas, contracíclico del gobierno. Esa adición presupuestal que el gobierno anunció hace poco es más gasto público. Entonces, una de las posibilidades es, mire, dado que se nos viene esta desaceleración, el gobierno gasta más y con eso se combate la caída en crecimiento. Vamos a ver qué tan eficiente es ese aumento en gasto público para reactivar la economía. Usted no sé, y no sé si desde los Andes hayan analizado en clases o en algunos estudios, qué tan contraccionistas, cuando hablamos del PIB, pudieran llegar a ser las reformas que se están tramitando. Pensemos en la reforma a la salud, la reforma laboral o la reforma, se me escapa, la pensional. ¿O de pronto estas reformas pueden generar una mayor actividad económica frente a las proyecciones? Entonces, tocaría mirar reforma por reforma. La reforma a la salud sería costosa en términos fiscales. Probablemente, digamos, por el lado de la oferta no tendrá mayores efectos por el lado de la oferta de bienes y servicios, pero puede afectar el sistema de salud. Si me preguntan a mí, el efecto de este tipo de reformas va a ser más de largo plazo que de corto plazo. En el corto plazo puede generar problemas fiscales y esos problemas fiscales pueden desencadenar en una crisis, pero igual, eso no se va a presentar este año. La reforma laboral sí puede tener efectos nocivos sobre la creación de empleo. Fundamentalmente, el objetivo de la reforma es mejorar las condiciones de los empleados formales. Y esa mejora en las condiciones de los empleados formales lo que hace es encarecer los costos de contratación y encarecer en general el empleo. Entonces, probablemente el efecto va a ser una reducción del empleo formal y con eso puede haber destrucción de firmas y redefinición de los tamaños de las firmas, en general, menor producción. Entonces esa reforma puede ser recesiva. En pensiones hay un elemento de expansión fiscal gigantesco, que es el subsidio, lo que llaman el primer pilar. Ese subsidio a todos los adultos mayores que no logran pensión es poner en el bolsillo de la gente más dinero, y ese más dinero se convierte en demanda inmediatamente. Entonces ahí puede haber un shock de demanda que es contracíclico, que puede estimular el crecimiento. Nuevamente, el problema de la reforma pensional puede ser un aumento en la deuda del pasivo pensional y en la deuda pública que va a redundar en problemas fiscales en el futuro. Pero en el corto plazo, Claro. por lo menos este primer pilar puede tener un efecto positivo. Ahora, esos serían, digamos, efectos de largo plazo. De pronto unos se netean con otros o se balancean con otros. Pero pensando en el corto plazo, ¿qué se podría hacer para que ese aterrizaje en la economía no sea tan fuerte frente a los aterrizajes que están teniendo de pronto otros países? O no sé si esto es simplemente un efecto estadístico. Crecimos mucho el año pasado, ahora vamos a crecer más poquito. Pero usted menciona el sector de la vivienda y de pronto no nos hemos detenido a analizar la importancia del programa Mi Casa Ya, que está por ahí muy enredado y que expertos en el pasado han dicho ha sido determinante, ha sido fundamental, no solo para esas personas que quieren vivienda, sino también para la economía como un todo. No, de acuerdo. Digamos, el sector construcción es crucial y dentro del sector construcción, el sector construcción de vivienda. Primero porque digamos, construcción de vivienda garantiza o permite la garantía de ese derecho a la vivienda digna que está en la Constitución y del cual hay un gran déficit. Pero en segundo lugar, la construcción es muy intensiva en trabajo, de manera que los movimientos en construcción pueden tener efectos grandes sobre empleo. Durante el gobierno de Duque y en particular en los últimos años, el crecimiento en construcción fue gigantesco. Con el cambio de gobierno
primero se empiezan a agotar los programas, pero segundo, por razones que no vienen al caso discutir, queda desfinanciado el programa. Como dice usted, varios expertos han señalado que ese programa fue un éxito. Entonces, hasta donde sé, la ministra actual dice, no, ese programa va a continuar, pero bueno, hay que revisarlo, hay que ver cómo que se ajusta, pero además hay que financiarlo. Lo que tengo entendido es que ese programa volverá en pleno en breve. Hay que ver con qué velocidad se reactiva y cuál es el efecto sobre construcción, porque es que la caída ha sido fulminante. Claro, claro. Usted aquí nos deja una reflexión y yo quisiera terminar con una respuesta muy corta esta entrevista, y es que no miremos solo el crecimiento económico de este año, 1% proyecta el Fondo Monetario Internacional. Si lo miramos así, pues hombre, malísimo, estamos en la inmunda, dirían muchas personas, pero cuando miramos el año pasado, 7,5%, es decir, cuando miramos el desempeño económico bianual, es muy bueno. Cuando miramos el trianual, hace 2 años crecimos más de un 11% aproximadamente. Entonces, en el balance de los últimos 3 años, digamos, las cuentas son relativamente buenas. Estoy de acuerdo. Y entonces, la pregunta es, con respecto a la tendencia pre-COVID, ¿cómo vamos? Y mi respuesta sería, ya retornamos a la tendencia pre-COVID, y el reto ahora es mantenernos en una tasa de crecimiento promedio similar o superior a la que teníamos antes del COVID. Esta caída en el crecimiento es parte del ciclo internacional, y en principio no debería generar pánicos. El problema es si hay cambios estructurales en la economía y el 1% se convierte en la tendencia. Eso sí sería problemático. Es decir, 1% todos los años de aquí en adelante, eso sí sería grave, me dice usted. Profesor Zuleta, muchas gracias por esa explicación, gracias por ayudarnos a entender este balance, estas proyecciones del Fondo Monetario. Muchas gracias. 1% espera para la economía colombiana en este año. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuál es el cambio que están proponiendo sobre la revisión técnico-mecánica en Colombia. Esto lo podría impactar a usted. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Los amantes de las criptomonedas están muy felices por estos días. El Bitcoin, la principal criptodivisa, superó la barrera de los $30.000, causando euforia entre muchos de sus seguidores. Inclusive mucha gente que de pronto estuvo atrapada en precios inferiores. Doctor Alejandro Beltrán, gerente de Buda.com. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Víctor, buenas noches, un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Durante toda la jornada de hoy, Alejandro, el Bitcoin estuvo superando precios de $30.000, un poquitico por encima de los $30.000. ¿Hace cuánto no veíamos esto como para que se causara tanto remesón? Inclusive fue tendencia internacional el Bitcoin. Bueno, esta tendencia no la vemos casi desde el mes de agosto, desde el mes de julio del año pasado, cumpliendo ya casi un año de no ver esta tendencia de gestión de precios a este nivel en el que estamos, y básicamente se compone de una tendencia en donde parte de 3 factores fundamentales en este inicio o en este arranque del mes de abril. Un poco va a esta disminución de la exposición a que la Reserva Federal siga aumentando tasas de interés, lo que hace que los activos de riesgo se vuelvan más atractivos a pesar de la incertidumbre que tenemos con la crisis financiera que hemos presenciado a nivel internacional. Ahí también hay otro factor fundamental, y es la narrativa de la desdolarización en vista de todas estas tensiones geopolíticas, y que ya el BRICS, este bloque económico compuesto por países como Brasil, Rusia, India y China, comienza a generar una fuerza al yuan digital y comienza a haber una especie de guerra monetaria que de alguna forma Bitcoin entra en una ecuación como alternativa para resguardo ante esta incertidumbre económica. Y también un poco en los factores, la crisis que hay en los bonos, en donde no hay un resguardo o no hay un activo totalmente seguro, con excepción del oro, en donde Bitcoin juega un papel fundamental. Y a esto se suma que varios usuarios hoy en día en Rusia y en otros países de Europa, la gente está comprando y acumulando bitcoins en vista de un fenómeno que pasa en el Bitcoin, que es el halving
que es esta disminución de la recompensa que reciben los actores de la red por procesar transacciones en la misma. Bueno, vamos a partir todo esto que usted nos acaba de comentar. Me parece muy interesante este tema de los BRICS, por ahí se ha hablado bastante. Según lo que yo entendí, lo que quieren estos países, que son muy importantes también, si que usted me recuerda alguno de ellos, es para tener comercio entre ellos, no pagarse con dólares y después cambiar a su moneda local, sino que se puedan hacer transacciones entre ellos mismos, entre sus propias monedas. ¿Eso no le quitaría un poquitico de poderío al dólar en el mundo? ¿El dólar podría perder su hegemonía? Sin duda se espera que en los próximos años, y de hecho en el 2030, donde se proyecta que China sea la economía más poderosa del mundo, resulta ser que el dinero tiene un contexto político, por ende, pues el dólar, que lleva más de 70 años de hegemonía después del Plan Marshall en 1949, pues hoy resulta que está tambaleando esta hegemonía y las operaciones de comercio internacional e inclusive en el sistema financiero podrían traducirse en otro tipo de moneda que no sea el dólar americano y que por ende pues el dólar vaya perdiendo mucha fuerza progresiva en los próximos años. Y esto también se suma un poco este bloque que está invitando Brasil a los países latinoamericanos a conformar también una moneda que resulta ser todavía experimental, pero que puede ser interesante dentro del contexto político en las monedas. ¿Se acuerda que hace unos meses el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dijo, me le mido, Colombia aparentemente se le mediría a una propuesta en ese sentido, en tener una moneda más que común, una moneda que permita hacer intercambios sin pasar por el dólar entre los países de la región? Bueno, eso en primer lugar. Segundo lugar, me llama la atención lo del halving. Yo eso no lo escuchaba hace rato. ¿En qué consiste y por qué puede estar presionando hacia arriba al precio del Bitcoin? Bueno, el halving es básicamente una regla técnica, como reglas que existen en los bancos centrales cuando contraen o expanden la oferta monetaria, es decir, cuando imprimen o recogen dinero de la economía. En este caso, el halving es una regla técnica automática, digital en Internet, para la red de Bitcoin, en el que se reduce la recompensa cada 4 años o cada 210.000 bloques minados en la red. Resulta que la red, para funcionar, se procesan transacciones en lo que se llama cadena de bloques. Y esta cadena de bloques lo que permite es agrupar y validar transacciones. Cuando llega al bloque 210.000, que básicamente en una regla matemática es cada 4 años, la recompensa que recibe el minero, quien se encarga de poner capacidad computacional a disposición de la red, recibe una recompensa y esa recompensa se va reduciendo a la mitad. ¿Y eso qué hace? Que la oferta circulante, es decir, los bitcoins que circulan en la red, cada día son más escasos y cada día son más difíciles de procesar. Por ende, lo que ocurre en la teoría de oferta y demanda es que en la medida en que escasea la oferta y la demanda sube, puede que su precio, o por lo menos su expectativa de precio a largo plazo, se mantenga al alza. Que se espera que sea durante 2024. Es que yo tengo entendido que hay unos señores por todo el mundo que tienen computadores y son los famosos mineros, ¿no? Y son los que producen los bitcoins y hacen parte de esa red y a ellos se les paga una plata, ¿no? Para poner un ejemplo y que nos entienda la gente, cada cierto tiempo a esos mineros, a esas personas que producen los bitcoins, se les reduce a la mitad el pago, entonces ya no tienen tanto incentivo para seguir haciendo lo mismo, para seguir minando criptomonedas o bitcoin en este caso, y eso podría generar una escasez de estas monedas digitales y por ende un mayor precio. Claro, ahí se sustituye el incentivo de la cantidad menor que reciben por un precio mayor al cual aspiran vender una menor cantidad de bitcoins. Y estos mineros recibían 50 bitcoins por bloque minado desde que nace Bitcoin y ahora reciben 6.25. Y se espera que en 2024 reciban 3.125 bitcoins. Lo que hace es que de alguna forma ellos compensen la disminución de esa cantidad con un mayor precio. Por ende, el mercado se espera que sea al alza. ¿Y ese halving cuándo se dará? Está proyectado que hacia mediados de junio de 2024, todavía no hay fecha exacta porque depende de muchos factores tecnológicos en la red, pueda darse ese halving, y generalmente estos fenómenos de esta regla técnica hacen que un año atrás y en la época
pre-halving y post-halving haya una tendencia al alza del Bitcoin que históricamente lo hemos visto durante estos 14 años. No, pues son cosas que tenemos que aprender. En las acciones está el periodo dividendo, el periodo ex-dividendo, en fin, y eso también genera ciertas presiones sobre los precios de los títulos. Muy interesante esta explicación. Muy buena la comparación. Está muy buena la comparación ahora, con el periodo dividendo. Alejandro, finalizando el año pasado, hablé con alguien sobre criptomonedas y en ese momento el Bitcoin estaba por debajo de los $17.000. Hoy 30.000. Yo no sé si haya otro activo que haya rentado, no sé, ¿qué? ¿Más de un 80% en estos poquitos meses? De hecho, es el activo que más ha rendido a nivel mundial de todos los activos financieros comparables en el mercado, al menos los que son activos de riesgo. Ya ha ascendido a casi un 82%, es el activo de mayor rentabilidad y de alguna forma todavía se espera que haya campo de valorización, obviamente con las volatilidades que siempre tenemos en el día a día de Bitcoin y a la expectativa de lo que diga también la Reserva Federal, que en el corto plazo puede marcar de alguna forma un impacto, pero que ya se ha desprendido mucho de estas decisiones y de la incertidumbre económica mundial. Es que con el Bitcoin fácilmente podemos entender el concepto de volatilidad. Hacia noviembre del año 2021, recuerdo, marcó máximos históricos de casi $68.000. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se ha recuperado mucho, pero está lejos el Bitcoin todavía de máximos históricos. Después de un tiempo, hasta diciembre del año pasado, se pegó tremenda desplomada hasta por debajo de $17.000. Y hoy ya se ha recuperado a casi 30.000, un poquitico más de $30.000. Bajo ese contexto, eso parece una montaña rusa. ¿Qué recomendaciones debería tener un colombiano para invertir en Bitcoins, sabiendo que sí, que puede subir fuerte, como está ocurriendo en este momento, pero que de un momento a otro también se puede descolgar con mucha fuerza? Bueno, ese es uno de los primeros elementos, es entender que al ser un activo de riesgo está sujeto a una volatilidad que es mucho más alta que cualquier activo tradicional, pero obviamente con una expectativa de mayor rentabilidad. Y que por ende, pues lo primero que uno tiene que hacer en sus portafolios es contar con recursos o con liquidez o con ahorros, los cuales no vayan a contar en el corto plazo. Es muy importante que si va a integrarse a este mundo de Bitcoin y las criptomonedas, tenga excedentes de liquidez, los cuales no cuente en el largo plazo y que obviamente espere a que esta inversión obviamente surta las volatilidades que surte en el corto plazo, pero que su expectativa de ahorro a largo plazo tenga una expectativa de retorno. Ese es fundamental y que obviamente tenga un perfil de riesgo el cual esté asumiendo la posibilidad de perder o de desvalorizar su portafolio en el muy corto plazo. Y lo segundo, también obviamente diversificar el portafolio, no poner los huevos en la misma canasta, es decir, que los activos de riesgo no sumen en su calidad de portafolio pues un porcentaje altísimo que lo exponga y que pueda comprometer sus inversiones a largo plazo. Es decir, si tengo una única casa, pues no la venda para comprar Bitcoins, eso sería una pésima idea. Una última pregunta, Alejandro, es muy interesante este diálogo porque aprendemos sobre este mundo de las criptomonedas todos los días algo nuevo. Usted sacaba en algún momento algún balance donde decía que Colombia era protagonista en el mercado de las criptomonedas mundiales, porque había muchos colombianos invirtiendo todo el tiempo y nos destacábamos dentro de los rankings globales. Con esa caída que tuvo el Bitcoin, ¿ese apetito se perdió? ¿El colombiano dejó de invertir en criptomonedas? Bueno, el 2022 marcó una tendencia bajista que de alguna forma desesperanzó a muchos de los inversionistas o a muchos de los que estaban viendo en Bitcoin una alternativa, pero cuando ven caídas, pues evidentemente se desestimulan. Con el comienzo de Bitcoin en este año, que lleva un 82% de arranque, hemos visto en Buda.com que hay un ascenso tanto en el registro como en las compras que ha habido y ha habido un movimiento interesante que si bien todavía creemos que puede llegar a movimientos mucho más ideales, como los que presenciamos en 2021, que hubo un rally alcista y hubo una gran transaccionalidad, creo que comenzamos con pie derecho el mes de abril viendo unos niveles de estos y más o menos un crecimiento que asciende al 35 al 40% de el volumen transado con respecto al mes de abril del año pasado. Alejandro, muchas gracias por la explicación. Feliz noche. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Feliz noche. Desde Buda.com. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las nuevas críticas de FENALCO a la reforma laboral. Ya les contamos. Y regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. Es bastante grande, 301 billones de pesos.
301 billones de pesos y corresponde a los recursos necesarios para indemnizar a más de 10 millones de víctimas del conflicto armado en nuestro país, según el presidente Gustavo Petro. En un foro sobre el tema de la paz, el primer mandatario señaló que es difícil sacar esos recursos del presupuesto nacional. Por eso, sugirió la idea de usar emisiones del Banco de la República para indemnizar a las víctimas. Veamos qué fue lo que dijo. O hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo, que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Y en el Plan Nacional de Desarrollo que estudia el Congreso se está moviendo una propuesta que cambiaría los tiempos en que se deben realizar o se debe realizar mejor la primera revisión técnico-mecánica de los vehículos nuevos. Ya no sería a los 6 años, sino a los 5 años, un año antes. El artículo ya fue calificado como un mico. Veamos. Los autores de la propuesta son los representantes a la Cámara Yesny Barraza y Álvaro Monedero del Partido Liberal, quienes plantean en el artículo 344 que los carros particulares tendrían su primera revisión a los 5 años y además los vehículos de servicio público y motocicletas la tendrían a los 2 años. Desde los CDA aseguran que este tema se da también por la falta de control frente a los carros nuevos que llegan al país. El parque automotor, los vehículos y las motos son utilizados para diferentes acciones, no solo transportarse, sino prestar diferentes servicios a través de plataformas. Esto ha generado un desgaste del parque automotor acelerado, ocasionando que encontramos vehículos que llevan 4 o 5 años después de matriculados, pero ya están con mucho kilometraje. Inicialmente la propuesta planteaba que la revisión se hiciera cada 4 años. Finalmente el gobierno avaló la proposición de los 5 años para un vehículo nuevo. El menor problema de la revisión tecnomecánica son los carros nuevos. El gran problema es la evasión en la revisión de los vehículos con alguna antigüedad que oscila entre el 50 y el 60%. Ahí está el verdadero problema. Frente al tema de costos que implicaría este cambio, desde la CDA se abstienen de responder, pues argumentan que el 50% del cobro de la revisión técnico-mecánica es un impuesto del gobierno y por ahora no hay claridad en el tema. Y nuevas críticas surgieron hoy contra la reforma laboral provenientes de los gremios, o mejor, del gremio de los comerciantes. Veamos lo que dice Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO. Una reforma laboral que no busque generar empleo, sino mejorar condiciones de los trabajadores que gozan de ese empleo, no va en la dirección correcta. Creemos que es un gravísimo error y el reconocimiento que ha hecho la ministra con esta afirmación valida la posición de FENALCO en el sentido que esta reforma carecía de estrategias, de proyectos, de recursos y de políticas públicas orientadas a solucionar el grave problema de los desempleados del país y de los informales. Consideramos que, por lo tanto, es fundamental que las bancadas políticas y el propio gobierno piensen más bien en un proyecto de reforma laboral nuevo, concertado con todos los actores de la sociedad, trabajadores, empleados, empresarios, igualmente académicos, partidos políticos, gobierno, para que verdaderamente apuntemos a la solución de los dos principales problemas que tiene el país, el desempleo y la informalidad.
Y antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Un estudio de la Asociación Colombiana de Gestión Humana, ACRIB, encontró que el trabajo remoto sigue siendo muy usado en el país, aunque ya la pandemia del COVID-19 mayoritariamente fue superada. Según el informe, el 80% de las empresas siguen recurriendo al trabajo remoto, 44% de empleadores lo ven positivo, 16% de las empresas lo permiten un día a la semana, mientras que el 20% lo permiten inclusive 5 días a la semana. Las áreas en que más empleados hacen trabajo remoto son las de administración, finanzas, áreas comerciales y áreas logísticas. Así terminamos por hoy, los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.